Nos vamos a comunicar con Juan Marino, del Partido Piquetero en Unidad Ciudadana. Buenas tardes, Juan. Sonny Martínez te saluda desde aquí, desde Bariloche. ¿Cómo estás, Sonny? Buenas tardes. Un gusto poder charlar contigo. Ayer una ejemplar jornada de lucha, creo yo, y también vergonzosa desde el punto de vista de lo actuado por las fuerzas de seguridad. ¿Cómo evaluás la jornada? Sí, exactamente lo que vos dijiste. La marcha fue de cientos de miles. Están las fotos panorámicas para atestiguarlo, y del otro lado hubo una operación de inteligencia, provocaciones y un operativo represivo para tapar esa marcha, para desvirtuar esa marcha y para que la noticia sea la represión y no la movilización por un lado, y por otro lado el hecho de que el presupuesto es una truchada que no pueden cubrir, que el gobierno ya ha fracasado. Entonces me parece que lo que vos dijiste es correcto, y lo que vivimos ayer fue exactamente eso, una situación donde a las 14:20 exactamente empezó un grupo de 15 personas encapuchadas no identificadas, frente a las cuales la policía empezó a provocar, empezó a reprimir, empezó a avanzar contra los manifestantes. Claramente Patricia Bullrich pretendía que las columnas de las organizaciones entraran en un choque con la policía para así justificar las detenciones. Las organizaciones muy correctamente no entramos en ninguna provocación. A cada provocación de la policía retrocedimos de forma organizada, lo cual demostró un grado de madurez y una decisión muy adecuada de todas las organizaciones. Infobae ayer lo decía, solo quedaron 100 personas que no estaban encolumnadas respondiendo a las provocaciones de la policía. La manifestación se retiró, y como Bullrich no logró triunfar a su provocación, como evadimos su provocación, tuvo que ir hasta la 9 de julio a cazar militantes, a cazar a los compañeros de La Poderosa. Detuvieron sobre Hipólito Yrigoyen ahí los compañeros estaban yendo de la Río Santiago ya de la marcha y los cazaron con la motorizada. Detuvieron gente al Tuntún, un turista turco, por ejemplo, estaba en la calle, un padre de familia que estaba en el subte, yendo a comprarle ropa a la hija a Flores, y salió del subte porque no podía respirar por los gases y lo detuvieron. Así que fueron a cazar gente, y también especialmente a compañeros de organizaciones como el Astillero, como los docentes de Moreno, y especialmente a los de La Poderosa, a quienes les plantaron una barreta. Y bueno, también señalar que plantaron piedras, ¿no? Claro, plantaron piedras desde la noche anterior, ¿no? El gobierno plantó piedras, todos los alrededores del Congreso, lo denunciaron los medios. Nosotros, todas las organizaciones, le reclamamos al gobierno que retirara todo eso, no lo hicieron, y bueno, después aparecieron los encapuchados no identificados y lo que ocurrió después, ¿no? Por lo cual está claro que hubo un operativo de Bullrich, una operación de inteligencia para detener compañeros y para legitimar a la oposición. De hecho, hoy salen los medios, en el caso de Pagni particularmente, a decir que el kirchnerismo y la izquierda somos una minoría violenta. Que el kirchnerismo en particular, Pagni dice que al no estar en el poder y no tener control del Parlamento, pretende usar las manifestaciones y la actividad de sus parlamentarios para bloquear el ejercicio de la democracia. Y nosotros decimos que no, que minoría violenta es la Rosada, minoría violenta es Patricia Bullrich. Están aislados y incurren en estas actitudes de violencia y persecución contra la oposición y las manifestaciones populares. Ahora, Juan, fuera de esto, que es algo así como correr el arco, digamos, ¿no? Intentan que estemos hablando de otra cosa cuando, digamos, lo que habría que discutir es el plan económico del Fondo Monetario Internacional, que pretende plasmarse, o que está plasmado ya en esta media sanción del presupuesto. Yo digo, hicieron todo esto y se quedaron con un presupuesto. Además de todo esto, sobornaron diputados por medio de promesas de obras provinciales, y vaya a saber qué otras artimañas que se utilizan para cambiar votos y demás. La votación fue relativamente ajustada, 20 votos de diferencia, no parece ser algo importante, pero digo, finalmente se quedaron con un presupuesto que ya está caduco, digamos, que ya se hace en base a una proyección de caída del PBI que va a ser más grave, de inflación que va a ser más grave, de valor del dólar que va a ser más alto. Es un presupuesto que está destinado a morir antes de nacer, o me parece a mí. Sí, totalmente. Las dos cosas que dijiste son muy importantes. La primera es que es falso lo que dice el gobierno, de que este presupuesto demostró que el gobierno tiene el apoyo de un sector de la oposición y que con este presupuesto se va a ordenar la macroeconomía y generar un sendero de crecimiento. Todo eso es mentira. Es mentira. De hecho, el presupuesto de 2017 se votó con 177 votos
y este tuvo 138 votos, por lo cual hay 40 votos menos, 40 votos de aliados que perdió el macrismo. Eso demuestra que el macrismo está creciendo en su aislamiento. Y en ese sentido también es importante que no es verdad que haya un apoyo político de los opositores, de los que votaron a favor. Porque como vos muy bien decías, en realidad lo que hubo fue mucha caja de frigerio. Claro. Frigerio bajándole guita a los gobernadores y extorsionándolos para que vayan a votar el presupuesto. Y fue muy gráfico lo que dijo Cosiner. Cosiner ayer, que fue el que promovió el voto del sector de Argentina Federal a favor del presupuesto, cuando habló en el discurso de cierre en el Congreso, hoy a la mañana mejor dicho, dijo, bueno, este presupuesto es un desastre, no sirve para nada, pero bueno, mejor que nada. Entonces, cuando hablan, que le votan a favor, no dicen, este presupuesto está bárbaro y va a servir para algo. Claro. Te reconocen que es una porquería. Entonces, hay una homogeneidad en general en el país, salvo las mentiras del gobierno, de que este presupuesto, como vos muy bien decís, nació muerto y no va a servir para solucionar ninguna de las problemas y de las crisis que está atravesando nuestro país. Los datos que surgen todos los días son de que se aumenta la recesión, ahora los datos nuevos de hoy del INDEC, de que es cada vez peor la caída de la actividad económica, el crecimiento del valor de la canasta básica familiar, que ya está en 22.000 pesos, es decir, que cada vez más son los trabajadores pobres en nuestro país. Y bueno, por eso me parece importante que como el presupuesto no cambia nada, y la cosa va a seguir empeorando, como la votación de ayer no cambia las cosas, a diferencia de lo que dice el gobierno, vamos a tener un noviembre de mucha movilización política, particularmente el paro de 36 horas con movilización de la CGT, que nosotros como partido piquetero entendemos que tiene que ser antes de la votación en el Senado para reclamar que el Senado lo rechace, movilización cuando venga el G20 contra Trump y contra Lagarde, y después en diciembre un mes de mucha lucha en unidad piquetera de trabajadores ocupados y desocupados en defensa del derecho a comer y a trabajar, y con el objetivo de impulsar esas movilizaciones y esa lucha de noviembre y de diciembre. Estamos convocando un cuarto Congreso Villero Piquetero este sábado en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, para discutir y desarrollar toda esta lucha. Eso es importante, la conformación de un Congreso en este momento y el llamado a la unidad de uno de los sectores que más tradición tiene en Argentina en la movilización, fuera el peronismo, digamos, si sacas el peronismo de los movimientos sociales, es el movimiento piquetero, aquel que inauguró toda una tradición de lucha. Yo estaba pensando esto, ¿no? Digo, había dos escenarios posibles. Era posible que el presupuesto no se aprobara. En tal sentido le quedaba todavía el recurso al oficialismo de decir, bueno, no nos dejan gobernar, no nos dieron presupuesto, no nos dejan gobernar. Ahora tienen el presupuesto. Sin embargo, uno analiza las variables económicas y esto es una cuestión de tiempo, digamos, más temprano que tarde, esta olla a presión que ellos mismos se encargan de alimentar con mucho calor, con un gas carísimo, y de cerrar a presión, va a explotar. Yo no veo un horizonte posible de soluciones económicas para el conjunto del pueblo argentino a partir de las medidas económicas que con este presupuesto se profundiza. Yo pensaba, ¿no? Nos amenazaban con que podíamos convertirnos en Venezuela. Ahora, esto nos están convirtiendo en Grecia. Sí, totalmente. Y con lo que vos decías sobre la gobernabilidad, lo dijo la propia Camaño, titular del bloque de diputados del Frente Renovador, en el debate sobre el presupuesto. Ella dijo, si se aplica este presupuesto, no va a haber gobernabilidad. Y ayer lo dijo Rossi, en su intervención de cierre. Dijo, si se aplica el déficit cero, vamos a una crisis como en 2001. Claro. Entonces hay una coincidencia en todos los sectores de la oposición de que es este presupuesto y de conjunto la política económica del FMI, con las tasas de interés a niveles exorbitantes, 74%, y el congelamiento de la emisión monetaria, todo eso es lo que lleva a un estallido de las variables macroeconómicas, a un estallido social y, bueno, a una crisis muy profunda, y que no haya gobernabilidad. Entonces es al revés, es la aplicación del presupuesto lo que imposibilita la gobernabilidad en nuestro país, porque se trata de un ataque brutal a las condiciones de vida y sobre todas las cosas lo que están haciendo es generando un desquicio que, bueno, como vos decías, ¿no? Grecia, sí, y especialmente dejar en claro que acá tienen un objetivo que es la destrucción de los pilares del aparato productivo, porque cuando ponen las tasas de interés al 74% y le dan el Banco Central del FMI, están diciendo que van a destruir las principales empresas, no solo las pymes,
ya está descartado que las pymes ya están, ahora van por las empresas nacionales grandes para dejarlas a precio de liquidación y que venga algún gringo a comprarla por 4 pesos. Exactamente. Es una reconversión industrial al revés, digamos. Es de la destrucción de industria nacional, es una destrucción de los pilares del aparato productivo para transformar la economía en netamente agroexportadora, primaria, lo dijo Carrió. Es una economía de exportación primaria y tener pymes exportadoras. Y la realidad es que lo de las pymes exportadoras es un verso, porque hoy en día, lo dijo el propio titular de la Agencia Nacional de Inversiones, Wagner, solamente el 1% de las empresas de este país exporta, el 1%. Dice que hay 900.000 empresas en Argentina, por lo cual hoy solamente exportarían 9.000. Y dice que el objetivo del macrismo es que en 7 años pasan a exportar el 3%, o sea 27.000. Por lo cual te están diciendo que del resto, 870.000 empresas las van a liquidar. Qué locura. Es una locura, y ese es el objetivo del gobierno. Juan, te cambio de tema un poco, pero siguiendo en realidad con el mismo tema. A ver, digamos que lo que pasó ayer fue un acto de carácter democrático. Digamos, estuvieron en el Congreso, hay diputados que votan de una manera, diputados que votan de otro. Se supone que fue un ejercicio democrático adentro del recinto, aunque hubo unas escaramuzas, Mientras tanto afuera, represión, palos, presos. En Brasil se está votando, se va a volver a votar este fin de semana. Se puede decir que está viviendo un proceso democrático, la gente va a ir y va a votar. Sin embargo, para aquellos que ya contamos con algunos años, nos da la impresión de que esta cuestión de aparente democracia ya ni siquiera entra dentro de la categoría de democracia de baja intensidad, como se nos hizo pensar. Entre los fake news y entre la guerra legal, digamos, esta persecución, este aparato judicial puesto al servicio de las persecuciones, a mí me da la impresión que la experiencia democrática burguesa en América Latina está agonizando, que los latinoamericanos tendríamos que empezar a pensar en nuevas constituciones que garanticen procesos democráticos de otra generación. ¿Cómo lo ves vos? Sí, coincido. La situación en Brasil es clara. Una elección sin Lula es una elección fraudulenta, y tenemos en Brasil el ascenso del fascismo, porque hay que denominar las cosas como son, y Bolsonaro es fascismo. Y un eventual triunfo de Bolsonaro va a tener como pretensión por parte de los militares, la casta militar de Brasil, la pretensión de fascistizar el continente, por lo cual si tenemos enfrente a la bestia fascista, naturalmente, como vos muy bien decís, tenemos que discutir cómo vamos a defender la democracia, y la defensa de la democracia va a requerir tomar medidas e impulsar una orientación política que hasta ahora no se desarrolló. En Brasil creemos que es muy importante conquistar en la urna una derrota electoral de los fascistas, que si gana Haddad y Manuela Dávila es muy diferente a si pierden. Si ellos ganan la elección, que todavía hay una oportunidad y estamos peleando por eso con la campaña para que el pueblo brasileño modifique su voto. Los que votaron a Bolsonaro se dan cuenta que Bolsonaro es temer y peor, y que por lo tanto pasen a votar a Haddad. Esa es la campaña que está desarrollando el PT, el PCdoB, el Frente Brasil Popular. Bueno, si ganan, Haddad y Manuela van a tener mucha más legitimidad, condiciones, se van a sentir sobre todo más como PT, ¿no? Y PCdoB, la JUT, el MST se van a sentir con más legitimidad y fuerza y apoyo en el voto popular para tomar las medidas que va a haber que tomar. Y nosotros como partido piquetero lo que entendemos que tiene que hacer un gobierno de Brasil antifascista, si Haddad y Manuela ganan la elección este domingo, que es por lo que estamos apostando, es destituir a los militares fascistas de la cúpula del ejército, encarcelar a los militares que hayan cometido delito de lesa humanidad, sancionar a los que profesen discurso de odio y disolver las bandas fascistas que anidan en el ejército, porque el gran problema de la democracia en Brasil es el ejército fascista de Brasil. Tal cual. Y es importante impedir que eso se siga desarrollando y al mismo tiempo promover una lucha política para que haya un ala chavista en el ejército de Brasil. ¿Y qué quiere decir un ejército chavista? Significa un ejército que enfrenta a los yanquis, un ejército que enfrenta a los golpistas, como es el caso del ejército de Maduro, el ejército venezolano, que rechaza cualquier invasión de los yanquis, cualquier penetración de los yanquis, y que rechaza las intentonas golpistas. Entonces, el contrapunto entre Venezuela y Bolsonaro es el ejemplo sobre la base del cual tenemos que tirar la piola para construir una alianza continental contra el fascismo, con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, con un eventual gobierno que conquistemos en Argentina en las elecciones del año que viene, para poder, como vos muy bien decías, defender
Juan, muchísimas gracias por este tiempo para nosotros. Siempre es muy importante poder reflexionar junto contigo al respecto de las cosas que nos pasan. Te agradecemos mucho. No, gracias a vos por el espacio. Un abrazo grande.